¿Están los escritos de Elena White al mismo nivel que la Biblia? ¿Son precisos? ¿Están los escritos de Elena de White al mismo nivel que la Biblia? La otra pregunta es, ¿sus escritos forman la doctrina de los adventistas del séptimo día? Bueno, eso está muy claro porque ella misma dice que no tenemos más credo que la Biblia. Ahora, la Biblia es la mayor luz. La Biblia es donde, por todas las normas de la doctrina, y el comportamiento tiene que ser medido. Así que el espíritu de profecía puede poner una luz sobre la luz mayor. Así que es una luz menor, dando énfasis a ciertas porciones de las Escrituras y haciéndolas cobrar vida. Eso es básicamente lo que hace. No reemplaza la palabra de Dios. No expande la palabra de Dios, más allá de poner más luz en lo expuesto, o exponer más luz de las palabras de la Biblia. Así que si la gente hubiera estudiado la Biblia, y se hubiera ceñido estrictamente a la Biblia, y solo a la Biblia, y a lo que dice, entonces no habría habido necesidad de un espíritu de profecía. Así que en otras palabras, lo que hace el espíritu de profecía es decir muy claramente, lo que algunas personas oscurecen con respecto a la palabra de Dios, y la cuestión de la inspiración. Ahora, esa es una cuestión muy controvertida. Existe la posición de que tiene la misma inspiración que los profetas bíblicos. Pero algunos dentro de nuestras filas dirían que ella no tiene la misma autoridad. Ahora bien, eso es un poco contradictorio, porque si vas a tener la misma inspiración, entonces sin duda la medida de la autoridad es parte del paquete. ¿No te parece? Y porque la inspiración sin autoridad realmente carece de sentido. Si Dios está hablando a través de un individuo, entonces esa es la voz de Dios. Entonces, ¿la voz de Dios tiene menos autoridad en unas personas que en otras? Y la respuesta a eso debe ser obviamente no, ¿verdad? Así que en lo que a mí respecta, ella es una autoridad. Y hay mucha gente que intentará rebajar esa autoridad. Hay gente en el mundo que cree que la inspiración tiene que ser verbal. En otras palabras, Dios dicta a una persona lo que esa persona tiene que decir. Dios no trabaja así. Usted puede estudiar su Biblia. Él nunca ha operado así en ninguna forma, porque Dios nos creó con una mente y con libertad de elección. Y nunca eludirá nuestra capacidad cognitiva. Nunca coaccionará. Nunca forzará. Así que lo que los profetas visualizaron, y lo que vieron, lo escribieron en sus propias palabras, de acuerdo a la mejor capacidad que tenían. Y así es como debemos leer a Elena G. White. Algunos dirán, ya sabes, que tuvo ayudantes, o algunos dirán que leyó muchos libros y copió algunas cosas que la gente había escrito. Pero si te remontas a la Biblia, encontrarás que los profetas bíblicos y los escritores bíblicos también tenían ayudantes. ¿No tenía Pablo un escriba que le escribía cosas? ¿No tenía el profeta Jeremías un escriba que le escribía las cosas? Y cuando el rey rompía las cartas o los escritos, entonces se le ordenaba que los escribiera de nuevo. Así que a lo largo de los tiempos bíblicos, hubo ayudantes. Algunas personas dirán, bueno, algunas personas proporcionaban información. Como, por ejemplo, ella pedía fechas específicas de cuando ocurrieron las cosas o referencias específicas. Y algunas personas ayudaron con estas cosas. ¿No es algo que ocurrió también en los tiempos bíblicos? Cuando Lucas registraba, por ejemplo, lo que Pablo hacía y lo que Pablo decía. ¿Solo Pablo estaba inspirado y Lucas no? Entonces tú dirías que los escritos de Lucas no pueden ser considerados como inspirados, porque él no estaba realmente allí cuando sucedió, o está reportando lo que Pablo dijo, y no lo que Pablo mismo declaró. Así que todos estos argumentos no tienen sentido. Si miras cómo surgieron las escrituras,
Y lo mismo con el espíritu de profecía. Las ideas, los conceptos fueron escritos por ella, y como han sido compilados con la ayuda de otros, no tienen nada que ver con eso. Siempre y cuando los conceptos y los escritos sean lo que Dios le mostró en visión. ¿Y eso que mostró está en armonía con la palabra de Dios? Esa es la cuestión. Entonces, en lo que a mí concierne, los escritos de Elena White son verdaderas autoridades, pero siempre sujetas a las Escrituras. Muchas gracias.